El domingo pasado, el exconvicto Luiz Inácio Lula da Silva ganaba unas elecciones presidenciales brasileñas marcadas por la desconfianza. Desde entonces, se han registrado protestas masivas y bloqueos en contra de los resultados electorales. Según el recuento de votos oficial, el expresidente Lula da Silva, y ahora aspirante a la presidencia, derrotaba el domingo en la segunda vuelta electoral a su rival, el titular, Jair Bolsonaro. Asumiría el gobierno, de seguir todo así, a partir del 1 de enero de 2023, si nada cambia. Pero desde que se anunció el recuento no han dejado de sucederse manifestaciones y bloqueos en el gigante sudamericano. Aunque el actual presidente de Brasil, Bolsonaro, sigue sin reconocer la derrota electoral por la mínima, muestra la máxima prudencia en sus declaraciones, llamando a la calma y a mantener el orden. Por su parte, el pueblo de Brasil, en un gesto claro de desesperación, le está pidiendo a Bolsonaro que saque al ejército a la calle para detener los saqueos y mantenerse en el cargo. Argumentan que se dieron demasiadas irregularidades en el conteo de los votos. Bueno, ya vieron las imágenes con las que abrimos el programa. Las compartió en las redes el periodista de investigación polaco-americano Matthew Tyrman, quien escribió lo siguiente. Los brasileños no parecen estar de acuerdo con el New York Times y con Joe Biden en cuanto a que estas han sido unas elecciones justas, libres y creíbles. Hay protestas por todas partes, desde Río de Janeiro en el sur hasta Fortaleza en el norte, el bastión de Lula. No van a dejarse gobernar por un criminal convicto transnacional. Pero empecemos por el principio. Hagamos un repaso de la situación, aunque sea rápido. Pero antes, recuerda que nos puedes ver en la plataforma sin censura Epoch TV del periódico The Epoch Times, escuchar nuestros podcasts y a partir de hoy también estamos en la red social Twitter. Bien, y ahora continuemos. Sobre Luiz Inácio Lula da Silva, el candidato que ha salido elegido como presidente recientemente, según los recuentos oficiales, recaen múltiples cargos de corrupción. Sin embargo, logró salir de la cárcel pese a seguir siendo culpable de todos y cada uno de los cargos, y ha presentado su candidatura. En cuanto a este asunto, The Epoch Times Brasil estrenó recientemente un documental de investigación muy interesante. Lo sacó poco antes de las elecciones de Brasil. América Latina pode, nesse momento, ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Não queremos um Brasil dominado por outra potência. E temos outras poucas potências de olho no Brasil. Dilma Rousseff está em Cuba e hoje participou da inauguração de um porto financiado pelo Brasil. Durante a cerimônia, a presidente classificou como injusto o bloqueio comercial imposto ao país caribenho pelos Estados Unidos. Eu vou definir a importância da China para o Brasil. Não existe futuro de relações do Brasil sem a participação da China, em todas as áreas. Si no lo han visto aún, se los recomiendo si quieren entender en qué consiste este foro de Sao Paulo y quién maneja los hilos de este movimiento comunista transnacional. Hoy también tendremos a un invitado especial, el analista Alejandro Peña Esclusa, que nos ayudará a comprender en profundidad algunos detalles esenciales sobre esta batalla mundial entre el bien y el mal, y también sobre la manera de ganarla. Pero antes vayamos por partes. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? ¿Cómo nació? El editor de The Epoch Times Brasil nos indicó que Lula fundó el Foro de Sao Paulo junto a Fidel Castro en 1990. La organización, desde entonces, que ya ha llovido, sirve de nexo de unión y financia con el gobierno, con el dinero de los gobiernos que caen bajo sus garras, a los diferentes partidos y líderes políticos de la izquierda de América Latina, de Europa y de Asia. En otras palabras, es una organización criminal a nivel planetario cuya misión es usurpar gobiernos para, primero, desfalcar el dinero de los contribuyentes, segundo, invertirlo en desestabilizar los países democráticos y promocionar a sus candidatos a la vez. Y a su vez, estos toman el poder de forma aparentemente democrática y todo vuelve a comenzar, una y otra vez. Se repite. Ahora, después de las elecciones, Brasil
también se suma a los países de la izquierda latinoamericana. En otras palabras, inclina aún más a la izquierda el escenario geopolítico de la región. Después de que se creara el Foro de Sao Paulo, uno de sus máximos fundadores, como decimos, Lula da Silva, tomó el poder en Brasil con el Partido de los Trabajadores en 2002. Tabaré Vázquez hizo lo propio en Uruguay con el Frente Amplio en 2004. Evo Morales ascendió al poder con el Movimiento al Socialismo en Bolivia en 2005. Pero, curiosamente, sufrió un golpe de Estado militar, tras unas elecciones marcadas por la desconfianza. La historia se asemeja a lo que ocurre actualmente en Brasil. Y es que, como señala el analista venezolano Alejandro Peña Esclusa, lo que les funciona en un sitio, sea un sistema electoral o cualquier otra cosa, lo exportan a otros países para llevar a cabo sus planes de expansión. Pero, como decimos, desde que se fundó el Foro de Sao Paulo, muchos de sus miembros se han convertido en presidentes de varios países. De hecho, a día de hoy, podemos contar unos 14 países cuyos presidentes pertenecen al Foro de Sao Paulo, según dice la Wikipedia. Lula en Brasil, como decimos, Díaz-Canel en Cuba, Fernández en Argentina, Catacora en Bolivia, Boric en Chile, Petro en Colombia, López Obrador en México, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, el López Obrador, o AMLO, como lo quieran llamar, haremos un inciso. Me gustaría que vieran el vídeo en el que AMLO se muestra más que satisfecho con la forma en que ha ganado las elecciones Lula, pese a la polémica y a las manifestaciones masivas en todo el país que parecen decir lo contrario. Está tan contento que se le hace la boca agua, o eso parece. Ahora quiere implantar el mismo sistema electoral de Brasil en México para las próximas elecciones. Veamos lo que dice el presidente de México sobre las elecciones que ganó su socio. A la elección de Brasil, ojalá, y ahora que se está discutiendo lo de la reforma electoral, vaya una comisión de legisladores a Brasil a ver cómo es el sistema. Sí, voto electrónico, o sea, igual, porque funciona. Hay que copiar lo bueno. Parece ser que AMLO no está dispuesto a ceder el poder tan fácilmente. El editor en jefe de The Epoch Times Brasil, Marcos Chotges, creador del documental sobre el Foro de Sao Paulo y las elecciones brasileñas del que hemos hablado anteriormente, también nos advirtió sobre lo que se avecina. Nos dijo lo siguiente. Creo que hay una responsabilidad muy real de que Brasil vuelva a ser el mecanismo de financiación de la izquierda revolucionaria del continente. Brasil financiaba a esa América Latina llena de izquierdistas como Kirchner en Argentina, Ollanta Humala en Perú, Bachelet en Chile. Brasil era el banco del continente. Brasil era de donde procedía el dinero. Chotges también dijo que esto tendrá un impacto directo e inmediato, no solo en las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino también en organizaciones terroristas como las FARC y Sendero Luminoso. Recordó además que durante el gobierno de Lula, de 2003 a 2011, y el de Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, se concedieron obras públicas a las dictaduras de Cuba y Venezuela que financió el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil. También está el escándalo de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que involucró incluso a varios miembros del Partido de los Trabajadores de Lula. Incluso condenaron al propio Lula por corrupción. El editor en jefe brasileño también señaló algo relevante. Dijo: Brasil es una de las 10 economías más grandes del mundo, el cuarto mayor productor de alimentos y tiene los puertos más grandes del continente. Estamos hablando de un poder económico que podría ponerse al servicio de los revolucionarios, y ni hablar de las drogas de la frontera sudamericana, donde también se podrían sentir los efectos. Por último, también alertó del posible acercamiento de Brasil al régimen chino. Chotges dijo que las relaciones bilaterales entre China y Brasil podrían alcanzar un nuevo nivel, y que esto podría acabar volviendo difíciles las relaciones con Occidente a largo plazo. Sin embargo, Chotges, al igual que nuestro siguiente invitado, resaltó que el gobierno de Lula podría encontrarse con ciertas dificultades. El Partido Liberal de Bolsonaro
tiene 99 de los 513 escaños para el próximo Congreso, frente a los 79 de Lula. El editor en jefe concluyó remarcando lo siguiente. Después de más de 15 años en el gobierno, el Partido de los Trabajadores y la izquierda brasileña establecieron mecanismos para gobernar, pero creo que tanto el Congreso como la población pueden presentar obstáculos a la agenda del partido. Para tratar el tema un poco más en profundidad y conocer las verdaderas dimensiones del asunto, ya que parece realmente alarmante y una situación verdaderamente grave, decidimos ponernos en contacto con alguien que conociera el tema a fondo, y lo encontramos. Y dicho sea de paso, nos tranquilizó encontrarlo. Ahora entenderán por qué. Hoy le damos la bienvenida a En Primera Plana de la NTD al ingeniero venezolano Alejandro Peña Esclusa, escritor, analista y consultor político. Gracias por aceptar nuestra invitación y concedernos parte de su valioso tiempo. Muchísimas gracias, señor David. Un gran placer estar con ustedes. Bien, don Alejandro, usted lleva 30 años estudiando el Foro de Sao Paulo. Se ha convertido en el mayor experto hispanoamericano en el poderoso Foro de Sao Paulo, una organización comunista transnacional que creó junto al dictador cubano Fidel Castro el recién nombrado presidente electo de Brasil y exconvicto Luis Ignacio Lula da Silva, que ganó las presidenciales el domingo. Pero antes de entrar a analizar el creciente papel del foro en Latinoamérica, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es ¿qué rumbo tomará Brasil bajo el timón de Lula? Bueno, hay dos cosas que podemos asegurar que van a ocurrir en Brasil. Lo primero es el incremento definitivo de la corrupción. ¿Por qué? Lula es un corrupto. Él no fue liberado por ser inocente, sino por cuestiones procedimentales. Lo liberaron para que pudiera competir en la presidencia contra Bolsonaro, pero todo el mundo sabe que él es un corrupto. Lo segundo que podemos esperar es que un gobierno de Lula se va a alinear con las peores causas de la región, es decir, el blanqueamiento de las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela, legalización de las drogas, entrega del Brasil a China, etcétera, etcétera. Eso es lo que podemos esperar. Bien, ¿qué repercusión cree que tendrá en la región la victoria electoral de Lula? ¿Y qué papel juega, ahora sí, el Foro de Sao Paulo en todo esto? Bueno, los candidatos del Foro de Sao Paulo creen, o los ahora presidentes del Foro de Sao Paulo creen que con el triunfo de Lula ellos van a tener el respaldo del Brasil, van a salir fortalecidos, porque sabemos que están pasando por una situación muy difícil. Ellos ganan elecciones, pero después no consolidan los gobiernos porque son buenos haciendo oposición y malos gobernando. Y creen que el triunfo de Lula los va a ayudar. Yo no creo eso. Yo creo que Lula llega debilitado, ganó con apenas 1.8% de diferencia, la derecha ganó el Congreso, las gobernaciones, todo el mundo pues lo califica de corrupto. Yo creo que en pocos meses le va a pasar lo mismo que a Gustavo Petro, que a Pedro Castillo y que a Gabriel Boric, que él va a estar teniendo que solucionar sus propios problemas. ¿Cómo es posible que con semejante historial Lula da Silva y sus acólitos hayan conseguido ganar las elecciones brasileñas? ¿Qué cree que ha podido pasar? ¿Tendría algo que ver con el tema que trata en su último libro, La guerra cultural del Foro de Sao Paulo, cuya lectura recomiendo encarecidamente? Bueno, definitivamente sí tiene que ver con eso, porque los candidatos del Foro de Sao Paulo ganan elecciones a través de lo que llaman las narrativas, los relatos. La utilización del relativismo, es decir, no el uso de la verdad, sino de la mentira, como nuevas categorías de lucha. La calumnia al adversario, la teología de la liberación, la ideología de género, el aborto, el indigenismo. Todos estos son herramientas que usa el Foro de Sao Paulo para llegar al poder, pero por fin están empezando a encontrar resistencia, porque los pueblos iberoamericanos no les gusta esto que promueve el Foro de Sao Paulo. Por eso es que ellos se están debilitando tanto, y a Lula le va a pasar lo mismo. El líder supremo chino Xi Jinping
ya ha felicitado a Lula por su retorno al poder, y ambos admitieron que comparten amplios intereses y responsabilidades comunes. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer algo todavía para proteger a la sociedad y frenar esta amenaza comunista para que no acabe desterrando para siempre de la sociedad aquello que nos hace humanos como son los valores morales, la tradición, la familia o la fe? ¿Queda alguna esperanza? Mire, señor David, el Foro de Sao Paulo está íntimamente vinculado al Partido Comunista Chino. Sostienen reuniones permanentemente, esto aparece reflejado en la página electrónica del Foro de Sao Paulo, ¿verdad? Y comparten sobre todo el materialismo, el ateísmo, esos son los proyectos que ellos comparten. Pero los pueblos iberoamericanos no están de acuerdo con eso, con esos proyectos tiránicos de dominación. De tal manera que, como usted dijo, como usted bien dijo, hay unos valores, unos principios, una fe, una tradición, la familia, nuestra religión, todo eso en Iberoamérica es el principal obstáculo que el Foro de Sao Paulo tiene que enfrentar. Yo pongo el ejemplo de Chile. Gabriel Boric, que era uno de los presidentes más populares de Chile, sin embargo, en el plebiscito del pasado 4 de septiembre salió totalmente derrotado. ¿Por qué? Por impulsar el aborto, la ideología de género, todas estas cosas que tanto le gustan a China y al Foro de Sao Paulo. De tal manera que, para responder su pregunta, sí hay esperanza, sí hay. Hay que luchar y hay que hacer dos cosas. Número uno, articular a los sectores democráticos para que enfrenten mancomunadamente a esta amenaza global que es el Foro de Sao Paulo y su alianza con China. Y segundo, hay que dar la batalla cultural. Hay que promover los valores y los principios de nuestra civilización. Por eso yo creo que mi libro, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, es importante, es un grano de arena de aporte, y se puede conseguir en Amazon en 4 idiomas, en español, en inglés, en portugués y en italiano. Muchas gracias, don Alejandro, por compartir sus hallazgos con nuestra estimada audiencia. Le agradecemos enormemente su visita y su misión. Y gracias por inaugurar la sección de entrevistas de En Primera Plana de la NTD. Esperamos poder volver a contar con su presencia en lo sucesivo. No, un gran placer para mí. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el excelente trabajo que están haciendo. También debo adelantar que la sombra del Foro de Sao Paulo también se cierne sobre Estados Unidos, como afirma el afamado investigador y presentador de Epoch TV, Trevor Loudon. Y aunque este tema lo dejaremos aparcado por ahora, porque da para otro programa entero, me gustaría que escucharan algo de lo que tiene para decirnos. America, this is in the United States, Democratic Socialists of America, which has 4 members of Congress affiliated with the Sao Paulo Forum. So you've got a Latin American revolutionary organization that now has 4 members and many supporters in the US Congress. But nobody in America knows that. Nobody in the United States knows that because nobody reports on it. Nobody even knows what the Sao Paulo Forum is.